Hola, ¿qué tal? Para mí es un inmenso placer poder compartir con ustedes algunas de las ideas que han movido mis pensamientos en estos últimos años y que las he concretado en un libro que es el tema fundamental de mi exposición. Le doy las gracias a ANAI, así como a todos los organizadores del evento que me han dado esta posibilidad de estar nuevamente en mi amada y querida Universidad de Camagüey. En el marco de la Convención Internacional Científica y Tecnológica de la Universidad de Camagüey, les quiero mostrar, he preparado un PowerPoint para mostrarles las ideas fundamentales que abordaré en este tema que les quiero explicar a todos, relacionado con algo que le hemos llamado la neurocomplejidad educativa, una perspectiva para la indagación. Es de interés de ANAI que hiciera un comentario general del libro para poder quizás comprender mejor o ver la manera de poderlo estudiar y que centrara mi exposición inicial en la parte de la complejidad. Es por eso que eh, quiero comenzar a hablar de algunos hechos que han revolucionado la epistemología del pensamiento. La complejidad hay vestigios desde la antigüedad, pero voy a viajar en el tiempo y me voy a detener en el año 1972. Voy a referirme a Edward Lorenz. Edward Lorenz es un meteorólogo, o fue un meteorólogo del Instituto de Massachusetts, que se interesó por buscar la posibilidad de predecir el tiempo. Cuando Lorenz se motiva en este sentido, todavía en las ciencias se movía el pensamiento positivista. O sea, el paradigma imperante en ese momento era el paradigma mecanicista. Paradigma mecanicista que, emerge desde la mecánica clásica, ¿no? Desde Newton, y que incluso aún persiste y está claro en la ciencia. Este paradigma mecanicista ve todos los fenómenos del mundo como si fuera una gran maquinaria, de manera que conociendo las partes podemos conocer entonces el todo y podemos predecir. Este pensamiento científico ve los procesos como procesos lineales, o sea, una dinámica lineal, donde hay una relación directa entre la causa y efecto. Por lo tanto, si conozco una causa, puedo determinar el efecto. Inspirado en este pensamiento científico, Edward Lorenz diseña un experimento y trata de predecir el tiempo. Sin embargo, se sorprendió con un gran descubrimiento y lo que él descubrió lo expone en un trabajo que presenta el 29 de diciembre de 1972 en el Instituto de Massachusetts. Este es el trabajo que él presenta. Observen el título. Dice, predictibilidad. El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Observen ustedes, ¿cómo es posible que una mariposa aletee en Brasil y esto produzca un tornado en Texas? ¿Qué fue lo que descubrió Edward Lorenz? Bueno, Edward Lorenz trató de hacer un pronóstico exacto del tiempo y para ello usó varias variables. Usó 3 ecuaciones, la introdujo en la computadora y observó que cómo iban variando. Y por lo tanto, con el tiempo y por lo tanto, pues podía predecir el tiempo. Sin embargo, por un error que se comete, y observen ustedes qué cuestión esta, qué detalle, ¿no? Él reduce los valores, pero en milésimas, el valor de algunas variables o de una variable. Y él observa como el resultado entonces
extraordinariamente diferente. Y cada vez que repite este experimento, variando el valor inicial de una de las variables, observa cómo cambia el tiempo y realmente no es el que él esperaba. Esto él lo graficó en un diagrama de fase que tiene esa figura que le estoy mostrando. Esto actualmente se conoce como el atractor de Lorentz. Observen ustedes cómo esa figura parece una mariposa, coincidentemente con el nombre que él le había dado a la conferencia que él imparte. Y esto es lo que se conoce, o todos ustedes conocen o han oído hablar del efecto mariposa. O sea, él descubre que pequeñas causas pueden provocar enormes efectos. Y por lo tanto, todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza no son lineales. No, sí, hay fenómenos lineales y por lo tanto se pueden predecir. ¿Cuándo va a ocurrir un eclipse? ¿Cuándo va a ocurrir determinados fenómenos físicos? Se pueden predecir efectivamente. Pero hay otros fenómenos y les atrevo a decirle que la mayoría de los fenómenos son fenómenos no lineales. Por lo tanto, no hay una relación directa entre la causa y el efecto. O sea, una pequeña causa puede provocar un enorme efecto. O una causa grande puede provocar poco efecto. O sea, rompe con el pensamiento clásico que existía hasta el momento de la linealidad de los fenómenos. Por lo tanto, hay fenómenos en la naturaleza que son complejos. Hay fenómenos en la naturaleza que no se pueden predecir, que son caóticos. Y eso es lo que él descubrió. Después de Lorentz, se desarrolló una teoría que todos han oído hablar, la teoría del caos. Fue el padre del inicio del desarrollo de estas teorías. Y comenzó a armarse entonces lo que se ha denominado el paradigma de la complejidad, que es de lo que trata fundamentalmente en este libro. Bien, la complejidad comenzó a verse no solamente en la meteorología, comenzó entonces a verse en la física. Bueno, ya había vestigios desde antes de la física, pero comenzó a verse en las matemáticas, en la geometría, después voy a referirme a esto, en la química también me voy a referir a algunas cosas, en la biología, en la cibernética, en la geología, en la medicina, en la economía, en fin, en todas las ciencias comenzó a verse desde otra, o con otra visión, con otra óptica, los fenómenos que ocurren en la naturaleza. En la sociología también me voy a referir dentro de poco, en la psicología e incluso en las ciencias de la educación. Hay mucha literatura relacionada con esto en cada una de estas ciencias y muchas más. Solamente le he mostrado algunos ejemplos de ciencia. Bien, ¿dónde ocurre la complejidad? Bien, la complejidad ocurre en sistemas que tienen gran cantidad de componentes y fundamentalmente gran interacción entre estos componentes. Y la dinámica de esos sistemas son no lineales, o sea, eso significa que los efectos no son proporcionales a las causas, como decía anteriormente. El genio, uno de los científicos, de los físicos más importantes del pasado siglo y de inicio de este siglo, Stephen Hawking, dijo que el siglo XXI sería el siglo de la complejidad. Y bueno, es cierto, cada día vivimos situaciones mucho más complejas. Un ejemplo de ello es el COVID. Es un ejemplo de cómo una causa tan pequeña, un virus, puede provocar un enorme y catastrófico efecto. Eso lo estamos viviendo aún. El mundo vive esa situación. Un ejemplo. Bien, de todas estas ciencias que comenzaron a ver al mundo de otra manera, desde la complejidad, fueron emergiendo determinados conceptos, teorías y principios que fueron armando y aún están armando esta nueva visión que es la complejidad. Algunos ejemplos, bueno,
de teorías. Les voy a poner algunos ejemplos para ser rápido, concreto. Bueno, ya hablamos de la teoría del caos, la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigozhin, un químico ruso que fue premio Nobel precisamente por el desarrollo de esta teoría. La geometría fractal del matemático polaco von Mandelbrot. Después vamos a referirnos a algo de esto. Los sistemas autopoéticos de los chilenos Maturana y Varela, que utiliza para explicar la biología de la vida, ¿no? Pero que después un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, utiliza estos fundamentos para explicar la sociedad como un sistema autopoético también. Muy interesante todo estos trabajos. La lógica borrosa o lógica difusa del matemático de Azerbaiyán, Lofty, también muy importante, y más en la actualidad con la inteligencia artificial, la aplicación que tiene. El pensamiento complejo de Edgar Morin no se nos puede escapar, y muchas otras teorías y principios y conceptos. En cuanto a los principios, voy a referirme a algunos de los principios que poseen los sistemas complejos, porque bueno, todos estos aspectos de una manera u otra son tratados en el libro, y como voy a explicar un poco más adelante. Está el principio hologramático, el principio de adaptación y evolución conjunta de los sistemas complejos con su medio ambiente, con su entorno, el principio dialógico, el principio de recursividad organizacional y el principio de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Estos son algunos de los argumentos, de los elementos. Hay un instituto que se llama el Instituto de Santa Fe, fundado en Estados Unidos en la década de los 80, que ha incursionado y ha hecho grandes estudios, profundos estudios sobre los sistemas complejos, y en este instituto fue clasificado los sistemas complejos de dos tipos, en dos tipos. Los sistemas físicos complejos, por ejemplo, un ejemplo de ellos son los ciclones, o sea, los huracanes, las tormentas, etcétera, todo lo relacionado con el clima. Y otro tipo de sistemas que son los sistemas adaptativos complejos, que ahí es donde caemos nosotros, ¿no? O sea, más adelante se profundiza en este aspecto. Ejemplo de sistemas adaptativos complejos son los sistemas ecológicos, la biosfera, una comunidad de insectos es un sistema adaptativo complejo, una comunidad también o un grupo de personas, de familias, etcétera, que comparten juntos durante un tiempo determinado, también tiene un comportamiento como un sistema adaptativo complejo. Un grupo del aula, de escuela, una escuela, la educación es un sistema adaptativo complejo, la economía, la política, la bolsa de valores son ejemplos de sistemas adaptativos complejos. Nuestro cuerpo, ya le he puesto ese muñequito ahí danzando, es un ejemplo de un sistema. Nosotros somos un sistema adaptativo complejo. ¿Qué es entonces? Ajá, es lo más importante, porque es uno de los aspectos centrales del libro y de este diálogo que estoy realizando con ustedes. Bueno, las células son ejemplos de sistemas adaptativos complejos. Y los órganos, y específicamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un sistema adaptativo complejo. ¿Qué es lo que distingue los sistemas adaptativos complejos? Que estos sistemas que son complejos son capaces de adaptarse continuamente a los cambios que ocurren en el medio ambiente. Para mí fue gran satisfacción, y lo comparto con ustedes, que en este año el Premio Nobel de Física se otorgó a 3 científicos por sus contribuciones a la comprensión de los sistemas físicos complejos, y fue premiado por los estudios, en otra parte del informe se refería a esto, de los fenómenos caóticos y aleatorios. Bien,
Aquí ahora voy a hacer referencia a una de las cualidades, a una de las propiedades que tienen los sistemas complejos, y es la fractalidad. Ahí le estoy mostrando a ustedes una amalgama de fotografías, de figuras que representan, que son fractales. La fractalidad es una de las cualidades que tienen los sistemas complejos para mostrarle gráficamente, o sea, a través de la vista, que si bien a veces cuando decimos complejidad tenemos un cierto temor, ¿no?, a meternos en un problema un poco difícil, ¿no? No, no es tan difícil. Bueno, hay que estudiarla y hay que comprenderla. Pero observen ustedes lo hermosa que es la complejidad. Así se nos muestra la complejidad en la naturaleza y también en el cosmos. Son infinidad de sistemas complejos que existen en el universo y en la naturaleza. Un ejemplo de un fractal es el sistema venoso de nuestro cerebro, que nos mantiene alimentando todas las neuronas, todas nuestras células que tenemos en el cerebro. Pero aún más complejo y un fractal mucho más interesante son los que se forman cuando las neuronas forman su sinapsis, construyéndose los circuitos neuronales. Y específicamente, el cerebro como un todo es considerado como el sistema más complejo que se conoce hasta ahora. ¿Por qué? Porque está formado por 86.000 millones de neuronas. Y cada neurona tiene la posibilidad de conectarse con 10.000 o hasta incluso 15.000 neuronas más. De manera que forma más de billones de conexiones ocurren en nuestro cerebro. Y que se forman constantemente. Ahora mismo se están formando nuevas conexiones, nuevos circuitos neuronales en el cerebro de ustedes cuando ustedes me están escuchando a mí. No existe en el universo, hasta ahora no se conoce, un sistema con tal complejidad. Por lo tanto, se considera nuestro cerebro como el sistema más complejo que se conoce. Y tenemos el privilegio de ser sus dueños. Por lo tanto, es muy importante conocer y cuidar a nuestro cerebro. Así, desde la epistemología de la complejidad y teniendo en cuenta los descubrimientos y los avances de la neurociencia aplicados a la educación, surge entonces esta nueva transdisciplina que es la neurocomplejidad educativa. ¿Qué es la neurocomplejidad educativa? Es una nueva visión, una visión de buscar soluciones, de mejorar la calidad de la educación, teniendo en cuenta los avances neurocientíficos desde la epistemología de la complejidad. Su enfoque, como decía anteriormente, entonces transdisciplinar. Y así, teniendo en cuenta los conceptos, teorías, etcétera, de la complejidad y estos avances de la neurociencia, vinculados o aplicados a la educación, fue que se escribió este libro con ese propósito, una perspectiva para la indagación. Ahora les voy a hablar algo sobre la estructura del libro. Bien, el libro, bueno, comienza con un prefacio, que es importante que se lo lean primero, aquellos que se interesen por el mismo, porque ahí se explica, bueno, la estructura del libro, se explica su concepción, su objetivo, y además se da una visión del contenido de los capítulos, etcétera, etcétera. Después del prefacio viene un cuestionario. Me voy a referir más adelante en cada una de estas partes que estoy diciendo ahora. El libro está formado por 4 capítulos, un epílogo, tiene anexos y una parte, en la parte final están las notas y referencias bibliográficas. Aquí sí me voy a detener antes de continuar con lo demás,
en las notas y referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estas notas y referencias bibliográficas es un valor agregado, digamos, que tiene el libro. En total son 499 notas y referencias bibliográficas. Realmente son más, porque en los anexos hay otras. Pero lo más importante es que de estas 499, 450, y repito, hay más, tienen su dirección URL. ¿Qué significa eso? Que si usted está interesado por conocer una tesis doctoral, por conocer un artículo científico publicado en una revista importante, por conocer el contenido de un libro, por conocer una página web, por conocer cualquier información que se refiere en el libro, porque cada parte del libro está argumentada con estas notas y estas referencias bibliográficas. Usted puede tomar esa dirección URL y bajar el contenido gratis. He tomado o sea, he buscado la manera de lograr esto para que ayude más a la investigación de las personas que se interesen por profundizar en cada una de las partes de este libro. Bien, como les decía, después del prefacio aparece un cuestionario que me interesa mucho que todos aquellos que vayan a leerse el libro, que vayan a estudiar por el libro, respondan primero ese cuestionario. El cuestionario tiene 10 enunciados, muy sencillo. Solamente tienen que responder si están de acuerdo, si no están de acuerdo o si no saben. ¿Por qué? Porque a lo largo del libro se responde cada uno de estos aspectos, se argumenta científicamente con investigaciones el porqué de cada uno de estos aspectos y entonces usted podrá constatar si inicialmente, con el conocimiento que tenía inicialmente, la concepción que tenía inicialmente y después poder ver si era cierto o no era cierto. Para ponerle un ejemplo, el enunciado número 9 dice, solo utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Y cuál es el fundamento de esto? Bien, todo eso aparece en distintas partes del libro explicado. Ahora voy a referirme a la estructura de cada capítulo, porque bueno, es importante que conozcan cómo fue la concepción de este libro y de cada uno de sus capítulos. Todos los capítulos, son 4, comienzan con una introducción. En esa introducción se trata una teoría o un concepto relacionado con la complejidad. Una teoría, un concepto, etcétera, que fundamenta, argumenta ese capítulo, pero además también se describe algunas cuestiones desde la complejidad a lo largo de los otros capítulos. O sea, no hay una relación solamente única, sino es transversal. Y cada capítulo está formado por epígrafes y subepígrafes. Estos epígrafes y subepígrafes están diseñados en 3 niveles de profundidad. Déjenme explicarles esto para que puedan comprender. El primer nivel de profundidad se puede observar, se puede estudiar las ideas fundamentales, los conceptos fundamentales y los principios fundamentales. Si usted quiere conocer de manera general y más rápida el contenido del libro, usted puede ir entonces a los cuadros o simplemente al último subepígrafe que tiene cada capítulo, que se titula Reforzando circuitos neuronales. Y ahí usted se va a encontrar o los cuadros que aparecen en diferentes páginas y puede leer y puede comprender las ideas, conceptos, principios, etcétera, que se argumentan en el libro y que son conclusivos en el libro, o simplemente, por ejemplo, le estoy mostrando ahora un cuadro, pero al final de cada capítulo, en este caso en el capítulo número 1, reforzando circuitos neuronales número 1, aparecen entonces ya todas las ideas fundamentales que se manejaron en ese capítulo. Y así usted va a tener un conocimiento general del libro y va a ser mucho más rápido el análisis o según el objetivo que usted está buscando. El segundo nivel es un nivel
de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque si usted nada más lee los cuadros reforzando los circuitos, se va a quedar con muchas lagunas, ¿verdad? Muchas preguntas que hacer. Bueno, en el segundo nivel es una lectura fluida del libro. Ya cuando usted se lea todo el libro o se vaya leyendo el libro tal y como aparece escrito, bueno, pues va a tener un nivel de conocimiento mucho más amplio, ¿no? De lo que se trata. Pero existe un tercer nivel, que es muy interesante. Este tercer nivel, digamos que es para los que quieran investigarlo, para los que quieran profundizar. Y este nivel es el nivel que fundamenta cada parte de la obra con los argumentos que se describen en las notas y referencias bibliográficas. Ustedes van a observar que continuamente van apareciendo las referencias que son o notas o referencias bibliográficas y que les permite a ustedes profundizar, buscar más información del aspecto que se está tratando. Digamos, por ejemplo, esta es la página número 33 del libro, donde se está hablando de un concepto muy importante que es la unidad compleja que existe entre el cuerpo, el cerebro y la mente. Y ahí aparece una referencia bibliográfica, la 80. Usted va, busca al final, en las notas y referencias bibliográficas, busca la referencia 80 y entonces le da una explicación de lo que se trata para profundizar más. Pero no solo eso, sino que siempre le va a indicar, por ejemplo, en este caso, ver el capítulo número 10, titulado El cerebro, cuerpo y mente, de Antonio Damasio. El libro es El error de Descartes, la razón de las emociones. Y lo más importante de todo eso es que ahí aparece la página que usted puede colocar y bajar el libro y tener entonces, podérselo leer y tenerlo en su biblioteca personal. Vamos a referirnos entonces a cada uno de los capítulos de manera rápida, pero bueno, que ustedes tengan una idea de qué se trata. El primer capítulo se trata la complejidad y la neurociencia en la educación. Estos aspectos que yo expliqué anteriormente y muchos más conceptos, etcétera, aparecen en este capítulo, aunque conceptos, teorías, argumentos y principios de la complejidad aplicado a la neurociencia y a la educación están dispersos en todo el libro como argumentos epistemológicos del objetivo. Bien, la introducción en este capítulo es la fractalidad. Bueno, aparece en la portada del libro una figura fractal que es uno de los fractales más famosos que se conocen y se han estudiado, que es el conjunto de Mandelbrot. Bien, después el primer epígrafe trata sobre la complejidad. Ahí se habla sobre algunas teorías, sobre la clasificación y fundamentalmente la aplicación que ha tenido y que tiene la complejidad en la educación y específicamente en las investigaciones. Muy, muy interesante. El segundo epígrafe trata sobre la neurociencia, la historia, alguna historia muy breve de la neurociencia, la clasificación, la aplicación en la educación de la neurociencia, para terminar entonces con la neurocomplejidad y su enfoque transdisciplinar. Y el tercer epígrafe de este primer capítulo trata sobre la unidad entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente. Esto es un concepto que es un modelo dado por el doctor Logat de Argentina, muy, muy importante y que atraviesa todo el libro como uno de los conceptos más importantes. Aquí, en el desarrollo de este epígrafe, se argumentan los principios de la complejidad, algunos de los que ya yo les hablé anteriormente, y finaliza enunciando o proponiendo el primer principio de la neurocomplejidad educativa. El segundo capítulo es una base biológica, anatómica, de lo que es el sistema nervioso. Y trata sobre la complejidad del sistema nervioso, sus circuitos neuronales. Comienza con un concepto muy importante para la complejidad, que es el patrón. Podrán ustedes ver después a qué se refiere y la importancia que tiene
en todo el libro. Y el primer epígrafe trata sobre el sistema nervioso, la clasificación del sistema nervioso, la estructura, la relación que existe entre el cuerpo, el cerebro y la mente, algunas de las partes del cerebro, y se habla también del cerebro emocional. ¿Por qué? Porque es un fundamento que más adelante se trabaja. El segundo epígrafe trata sobre las células del sistema nervioso. Aquí se habla de la neurona, de la sinapsis, de las células gliales, etcétera, que ya ustedes conocen, y se fundamentan, se argumentan las clasificaciones, etcétera, la tipología, etcétera, etcétera. Y el tercer epígrafe de este capítulo, ya entonces entramos en los circuitos neuronales. Y aquí se aborda los circuitos neuronales como el soporte del aprendizaje. Se toca un aspecto, entre otros, estoy siendo un poco breve en los contenidos, sobre la poda neuronal, muy importante para los maestros que tengan en cuenta esto. La neuroplasticidad, importantísimo, como una de las cualidades fundamentales de nuestro cerebro. Se profundiza también en esto, y aquí se enuncia el segundo principio de la neurocomplejidad educativa. Ya el tercer capítulo del libro aborda el aprendizaje y la memoria. Comienza con otra teoría que cae dentro del campo de la complejidad, que es la borrosidad. Y el primer epígrafe, muy interesante también, trata sobre las teorías neurocientíficas del aprendizaje. Aquí se hace una crítica desde los conocimientos actuales de la neurociencia sobre algunas de estas teorías neurocientíficas y fundamentalmente sobre los estilos de aprendizaje. Y se aborda también algunos neuromitos que han contribuido al pensamiento de muchos profesores erróneos sobre la relación entre nuestro cerebro y el aprendizaje. Ya en el segundo epígrafe de este tercer capítulo es también muy interesante, porque se da la explicación neurofisiológica de cómo ocurre el aprendizaje y cómo se forma la memoria, desde el punto de vista de las explicaciones científicas más actuales. Y en el tercer capítulo, entonces se aborda la taxonomía de la memoria del aprendizaje. Bueno, aquí aparecen los diferentes tipos de memoria, la clasificación, se describen los principios neurobiológicos de la memoria y del aprendizaje. También se habla sobre la importancia del sueño como resultado de algunas investigaciones internacionales, la importancia del sueño en el aprendizaje y sobre los errores de la memoria. El cuarto capítulo, y es el último capítulo del libro, trata sobre la atención y la emoción en el aprendizaje. Comienza con otra teoría que entra dentro de la epistemología de la complejidad, que son las estructuras disipativas, para poder abordar desde esa magnitud, desde esa visión, algunos de los aspectos que se tratan en este capítulo. La atención es el primer epígrafe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se describen los tipos de atención que existen, muy interesante, algunos modelos neuroanatómicos, los más importantes, y se habla sobre el sistema activador reticular ascendente, también muy importante que conozcan de esto los maestros, porque activar SARA significa incrementar la atención de los estudiantes y por lo tanto el aprendizaje. La relación que hay entre la atención y el aprendizaje. Y el segundo epígrafe de este capítulo es sobre las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí también se abordan algunos modelos de la emoción, la relación que existe entre el sistema emocional, la motivación y la cognición, los neurotransmisores y las funciones cognitivas muy importantes, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, se pone un enfoque complejo de las emociones para, por último, proponer el tercer principio de la neurocomplejidad educativa. En el epílogo
se hace un resumen de los conceptos y principios fundamentales de la neurocomplejidad educativa y se propone un modelo del aprendizaje. Este modelo se ha llamado NC piramidal del aprendizaje. NC, que significa neurocomplejidad y piramidal, porque los componentes de este modelo forman una pirámide hueca. Y este modelo es una propuesta, un modelo conceptual, a través o de él emergen determinadas pautas que son propuestas en el libro, que le permiten a los profesores entonces elaborar estrategias educativas para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí termina el libro. Les doy las gracias por su atención y espero poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos criterios, ya sea por mi correo electrónico o si pudiésemos entablarla después que termine esta exposición, que ustedes terminen de verla, bueno, que sea por WhatsApp, no sé. Bueno, muchas gracias por todo.